tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que nos mantiene al tanto de lo que sucede con esta pandemia ocasionada por la enfermedad de COVID-19 a través de cápsulas y de entrevistas. Estamos en la fase 3 en nuestro país, lo que implica una curva de ascenso en los contagios, pero esta fase también y toda esta crisis ha sido también un periodo para comprobar que los recursos humanos, técnicos y científicos de nuestra universidad se han puesto al servicio de la ciudadanía, de la sociedad y también de las autoridades de nuestro país. Durante los próximos minutos estaremos hablando de muchos temas. Es importante que sigamos manteniendo las medidas de restricción, sigamos manteniéndonos en casa siempre y cuando sea posible. Recuerden salir solo a las actividades esenciales y en todo caso tener las medidas tanto de higiene como de distanciamiento necesarias. Durante los próximos minutos hablaremos de cómo ha afectado esta pandemia al medio ambiente, de cómo han reaccionado distintos ecosistemas, de cómo se están comportando algunas otras especies que habitan también este planeta Tierra y también seguramente algunas reflexiones de cómo debemos actuar ya que termine esta contingencia. Estaremos conversando con los doctores Telma Castro Romero, ella es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de nuestra universidad, y también con el doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaremos en unos minutitos más conversando con ustedes. Recuerden que podemos hacer juntos este programa, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también hacernos llegar sus comentarios a través de ellas o a través de los números de WhatsApp que están apareciendo ahora mismo en su pantalla. Y vamos con el resumen de nuestro país. Recordemos que este 23 de marzo fue cuando inició en México la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que ha implicado restricciones tanto de movilidad como de personas, de la concentración de personas en distintos espacios, lo que ha ayudado a que el número de personas contagiadas no aumente. Pero veamos mejor con cifras y con voces lo que ocurre actualmente en todo nuestro país. Hoy nos encontramos aquí con el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el empeño, la voluntad y yo diría la vocación de muchísimos mexicanos. Y este hospital que hoy se pone en marcha es, yo diría, completamente diferente a cualquier hospital que se haya inaugurado en el país. Este es un proyecto muy importante en este momento para la ciudad. Entramos a la fase 3 de transmisión del coronavirus. Es el momento que se espera de mayor contagios. Ya en este momento tenemos cerca de 550 intubados en todos los hospitales de la Ciudad de México. Es decir, gruesamente nos faltan todavía 6 semanas, pero ya hemos completado casi 6 semanas. Estamos gruesamente a la mitad de la jornada y hemos dejado muy en claro también, a pregunta de ustedes y de la sociedad, que el posible reinicio de actividades el 1 de junio, efectivamente, estamos en la fase de ascenso rápido en el número diario de casos y vamos a seguir teniendo más y más y más y más casos de enfermedad, personas que requieren hospitalización y también personas críticamente enfermas hasta llegar al punto cumbre de esta epidemia, por lo menos de este primer ciclo epidémico. La meta global es llegar a tener una independencia o soberanía tecnológica, pero ante esta pandemia el reto concreto que nos planteó el presidente de la República es lograr tener al menos la producción de 700 equipos de ventiladores mecánicos para el 15 de mayo. Atención a emergencia sanitaria ahorita para el COVID-19, tenemos 18,632 hombres apoyando esta actividad. En el plan de migración y desarrollo, en las fronteras, 12,465 elementos. En la distribución de los medicamentos, de los equipos, nos ayuda la Guardia Nacional, nos ayuda el Ejército y nos ayuda Marina. Pues así el panorama en nuestro país a raíz de esta pandemia que se generó en diciembre del 2019 en China y que actualmente y durante todos estos meses ha afectado a alrededor de 200 países en el mundo con cerca de 183,000 personas infectadas y lo que ha provocado también que distintos investigadores de muchísimas universidades y de varios países estén trabajando para conocerlo. Veamos qué sucede con el coronavirus en el mundo.
Estados Unidos reporta al menos 3.332 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, siendo uno de los días más mortales en el país desde que inició la pandemia. España registra el menor número de muertes diarias en más de un mes. En Holanda se registra un aumento de 806 nuevos casos, sumando más de 36.500. En Suiza, el número de muertes aumenta a 1.309. Polonia extenderá el cierre de escuelas y preescolares hasta el 24 de mayo. Qatar registra 761 nuevos casos, el mayor aumento en 24 horas. Irán registra 93 nuevas muertes, sumando 5.574 en el país. Hong Kong informa que no se registran nuevos casos de coronavirus o muertes por segunda vez en una semana. Indonesia reportó su mayor salto diario en las infecciones por coronavirus después de confirmar 436 nuevos casos. Singapur registra 897 nuevas infecciones, elevando su número de casos a 12.075. India registra 1.752 nuevos casos en las últimas 24 horas, el mayor aumento en un solo día. Tailandia informa 15 nuevos casos y ninguna muerte nueva por COVID-19. Chile anuncia su plan de retorno a la normalidad para lo que queda de abril e inicios de mayo. En Ecuador, el Centro de Convenciones de Guayaquil funcionará como un hospital temporal. En Cuba, autoridades sanitarias aseguraron que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla. Y ahora me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, que sigue resolviendo nuestras dudas. ¿Qué ocurre conforme pasan los días con esta pandemia? Todos quisiéramos saber cuándo termina, cuáles son los síntomas indicados, qué hacer cuando tenemos algún tratamiento de ortodoncia. De esto y más nos habla en la siguiente cápsula. Buenas tardes, qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Hemos tenido muchas preguntas de nuestro público y trataremos de contestar algunas de ellas. Nos han preguntado, ¿qué pasa con los tratamientos de ortodoncia? Nuestros amigos dentistas ya nos han explicado que solamente cuando sea una emergencia dental hay que acudir al dentista en estas fechas. Si usted tiene tratamiento de ortodoncia y sus aparatos dentales no se han zafado, no están rotos, no representan ninguna urgencia dental, entonces puede posponer su cita sin ningún problema. También nos han preguntado, cuando empieza la infección con el coronavirus, ¿se presenta cualquier síntoma o hay algún síntoma específico? Otra vez, al inicio de una infección con este nuevo virus, puede haber síntomas o puede incluso no haber síntomas. Los síntomas más obvios que se han detectado son los que se parecen a una gripe. Hay malestar del cuerpo generalizado, tos, nariz congestionada, pero lo más importante es que si usted desarrolla fiebre o dolor de cabeza constante, es importante que acuda a un médico. Lo mejor, si tiene usted algún síntoma, es contactar al médico a través de los teléfonos de emergencia, el 911, por ejemplo, y consultar con un médico los síntomas particulares que presente y este le dará indicaciones de qué hacer o no hacer. Otra pregunta. ¿Es posible que una persona se cure en una semana después de haber contraído el virus? No, probablemente no. Como hemos visto en el número de pacientes que ya se han detectado y han estado en los hospitales, puede haber un periodo entre 8 y 14 días desde que se infectó la persona hasta que aparezcan síntomas. Y una vez que los síntomas aparecen, estos pueden tardar hasta 2 semanas en eliminarse. Entonces, todavía no hay un tiempo claro en el que el virus aparece y el virus se elimina. Va a depender mucho de cada persona. Lo mejor es no confiarse. Una pregunta similar. Si ya me contagié del virus, ¿puedo esperar 15 días y ya no ser transmisor? Nuevamente, ¿sí? No hay una regla general para esto. Cuando una persona está infectada, puede ser contagiosa aun cuando no tenga síntomas. Definitivamente es contagiosa si tiene síntomas de gripe y probablemente deje de serlo cuando se haya recuperado. Entonces, el tiempo de recuperación es variable. No podemos decir que 15 días es
el tiempo que se requiere para estar libre de la infección. Bueno, muchas gracias. Regresamos ahora al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Aquí seguimos hablando con especialistas universitarios y como lo hemos hecho a lo largo de estas semanas, hemos hablado con especialistas de distintas disciplinas sobre el impacto, sobre qué está ocasionando esta pandemia, por ejemplo, a nivel económico, a nivel social, a nivel medicina, en fin. Y hoy parece que podemos hablar de buenas noticias porque la falta de movilidad o la poca movilidad de los humanos ha impactado positivamente en nuestro planeta, en el medio ambiente, y de esto estaremos platicando con los doctores que saludo enseguida. Doctora Telma Castro Romero, quien pertenece al Centro de Ciencias de la Atmósfera y se ha especializado en contaminación por aerosoles, también ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio, Rosa. Gracias, pues mucho de qué platicar. Saludo antes de iniciar esta conversación también al doctor Manuel Suárez Lastra, quien es director del Instituto de Geografía también de nuestra universidad y se ha especializado en la planeación y de la población urbana. Doctor, buenas tardes, nos escucha. Doctor Manuel, buenas tardes. Sí, buenas tardes, perdón. Un saludo, Rosa, a ti y a todo tu auditorio. Doctores, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la UNAM Responde, resolviendo dudas y parece, como lo decías unos minutitos, hablando de buenas noticias. Nuestra universidad ha creado distintos grupos de trabajo para enfrentar esta pandemia desde distintos frentes y no es la excepción en estos temas de medio ambiente, del aire, del agua, además de cómo está impactando nuestro planeta. Me gustaría que para empezar nos platicaran cada uno cómo está trabajando sus institutos, cómo están trabajando ustedes mismos para enfrentar esta pandemia. Doctora, comenzamos con usted. Muchas gracias. Mira, a raíz de la pandemia, el coordinador de la misión científica, el doctor William Lee, hizo un llamado a todos los miembros de la coordinación de la misión científica y formaron algunos grupos de trabajo. En particular, nosotros formamos el grupo de trabajo que lo conforman varios investigadores de diferentes entidades de la universidad. Son 20, no quiero nombrar a todos porque seguramente se me escapará algunas, ¿no? Pero está gente del campus de Ciudad Universitaria, de Morelia, y de Juriquilla. De momento estamos formando eso. En particular en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, pues también se están viendo esta problemática y se ha formado un grupo también para poder analizar qué es lo que está pasando, en particular con el aire, la contaminación de la atmósfera y la situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, pues eso sería, no sé, Manuel. Sí, exactamente. Sí. Ustedes conforman el 5º grupo de trabajo que coordina la investigación científica de nuestra universidad. Doctor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que cada una de las dependencias que estamos trabajando y que estamos unidos en este grupo, estamos haciendo pues desde la experiencia científica que cada uno tiene, pues diferentes frentes, ¿no? Creo que hay unos, que es importante ver que hay unos que que tienen efecto inmediato, ¿no? Para ayudar a resolver la epidemia y la emergencia. Y hay otros que son más bien de mediano y largo plazo. Por ejemplo, hay en el Instituto de Geografía ahorita estamos desarrollando un índice de vulnerabilidad que podrá ayudar a encaminar diferentes tipos de acciones y de políticas a diferentes municipios, ¿no? Pero por el otro lado hay otros estudios que son más bien en el mediano plazo, que digamos que la situación de contingencia y la emergencia sanitaria ha generado una serie de generar una situación específica de reducción de movilidad, de reducción de ruido, y eso cambia la forma de cambios en los comportamientos de consumo de la población, y eso está teniendo una serie de efectos que hay que empezar a estudiar ahorita para que después de que regresemos a la normalidad sepamos qué ha cambiado, cómo ha cambiado,
y la capacidad de resiliencia, por ejemplo, de algunas especies, que es lo que está viendo el Instituto de Ecología, los cambios en el ruido sísmico, que lo está viendo el Centro de Geociencias. Es decir, o sea, hay una serie de preguntas muy importantes que tienen diferentes tipos de acercamientos, ¿no? Desde la parte desde el punto de vista de la ciencia. En particular, desde cada una de sus disciplinas y de sus institutos, bueno, esta pandemia ha traído nuevos retos. ¿Qué les implica a ustedes como los directores de estos institutos que tienen que tienen actividades muy particulares en cuanto a la investigación y la importancia del manejo de la información? Porque es importante decir que es algo que se tendrá que ver, como nos dice el doctor, a mediano, a corto o a largo plazo. Pero en el día a día, hoy, ¿cuáles son los retos a los que les enfrenta este virus desde la investigación en sus áreas de investigación? Mira, yo creo que es el reto ahorita fundamental, yo creo, es estar identificando algunas de las áreas donde va a tener un efecto más fuerte. Puede ser la parte económica, puede ser la parte ambiental, puede ser la parte social, etcétera. Pero yo creo que ahorita lo que podemos hacer es mantener todas las redes de información que podemos estar trabajando, que no se caigan las mediciones tanto de la atmósfera como del agua, como pues por debajo de la tierra, que es, como decía Manuel, el ruido sísmico, que también es un parámetro que nos puede ayudar a ver la movilidad, que también está con nosotros en este grupo el Servicio Sismológico Nacional, que lo mide a ese ruido sísmico en toda la República. Sí, entonces, y mantener, algunos especialistas de otros centros de investigación o institutos, pues están trabajando también la parte de modelación, pero todo eso necesita datos. Entonces no debemos de perder de vista que necesitamos mantener con mucho cuidado todo lo que están actualmente midiéndose. Hay otra parte, hay algunos colegas, por ejemplo, que tienen la cosa de los lugares donde hay turismo, ¿no? Pues ahora no lo hay, y tienen que también estar midiendo alrededor de cómo se están comportando los ecosistemas tanto terrestres como marinos, que no haya el hecho de que no haya turismo, ¿no? También la otra parte que es importante en caso de que de repente uno piensa que cuando no hay actividad de humanos, ¿no? Va a haber una serie de cosas, por ejemplo, que haya reducción de emisiones a la atmósfera. Eso, evidentemente, si se queman combustibles fósiles, pues sí va a haber reducción de emisiones. Pero puede haber otro tipo de cosas que hace que los humanos hacemos, por ejemplo, el consumo de energía. Eso también puede estar cambiando, porque ahora estamos más tiempo en las casas. Entonces, el consumo de gas LP, el consumo de energía, también eso va a alterar. Y entonces va a haber más consumo de energía, y bueno, puede traer sus consecuencias a emisiones a la atmósfera, que no necesariamente van a ser emisiones en las ciudades, también puede ser desde donde viene produciéndose la energía, por ejemplo, en Tula, la termoeléctrica puede tener una capacidad más para producir más energía. No sé. Sí, yo creo que además, yo en realidad creo que evidentemente pues preferiríamos estar en un país, en un mundo sin una pandemia como esta, ¿no? Pero la verdad es que, visto de otra forma, también esta situación nos da una oportunidad de tener, pues digamos, como un experimento no controlado, que sería de otra forma pues sí, imposible tener,
y que nos permite pues, hacer estudios que simplemente no se podrían hacer de otra forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno de los retos es aprovechar la situación en la mayor medida en toda la universidad, y eso es parte de lo que creo que estamos haciendo. Creo que también una cosa muy importante que nos ha dado esta situación es la oportunidad de colaborar entre dependencias donde no necesariamente antes había colaboración, y esto ha generado una serie de nuevos vínculos entre diferentes institutos y centros de investigación, que yo creo que son, bueno, y también por supuesto con facultades y escuelas, que también creo que es una cosa muy importante, y que son vínculos además que debemos lograr que permanezcan. Desde el punto de vista de la epidemia, pues evidentemente desde la geografía pues hay una serie de características que la hacen que tienen un reflejo territorial. Yo creo que una de las cosas en relación a lo que decía Telma hace un momento, otra cosa que es interesante es que hay estos cambios en los hábitos, hay estos cambios en la movilidad, hay cambios en el consumo, en las actividades, y eso tiene un efecto sobre el ambiente, pero también cómo se generan esos cambios y en qué sectores de la sociedad se generan esos cambios, también es importante, ¿no? Porque precisamente no todos los grupos sociales pueden responder de la misma forma a la contingencia, ¿no? Por ejemplo, quien trabaje en el sector informal tendrá mucho menos posibilidad de quedarse en casa que quien tiene un empleo en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la movilidad, el consumo y las actividades que hacemos en diferentes partes de la ciudad por diferentes grupos sociales es diferenciado, y eso, dónde suceden las cosas y cómo suceden las cosas, también tiene un efecto sobre el medio ambiente, y es otra de las cosas que también se deben de estudiar. Pues sí, todo esto, con todo esto lo que se busca es justamente tener herramientas para aprovechar y que estos cambios y que esta falta de movilidad sea positiva, pero en busca de un equilibrio, justamente porque, como dice el doctor, no nos podemos quedar encerrados, preferimos un mundo sin pandemia, y de lo que se trataría es justamente de buscar un equilibrio para convivir en que es nuestro planeta, pero no solamente es de los humanos, sino de todas estas especies que hacen posible la vida en nuestro territorio. Doctores, les pido que hagamos una pausa, unos minutitos. Es momento de que vayamos con otra información aquí en la UNAM Responde. Seguiremos conversando sobre estos factores, sobre los cómo, sobre cuál es la situación en particular de nuestro país y de qué sucederá en un futuro. Y antes de hacer esta pausa en el programa, los invito a que veamos un adelanto del programa Vindictas, que se transmite todos los domingos por TV UNAM, una oportunidad para acercarnos a la vida y a las historias de escritoras y dramaturgas que sin lugar a dudas no fueron reconocidas, pero que han marcado y han tenido un lugar importante dentro de las letras mexicanas. Volvemos aquí a la UNAM Responde. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde, y justamente les tenemos información importante. Esta mañana se dio a conocer que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México abrió un centro de diagnóstico COVID-19 para el público en general. Este centro ofrece a la sociedad un servicio integral con diagnóstico, seguimiento y asistencia relacionados con el coronavirus SARS-CoV-2. Este es un esfuerzo de la Facultad de Medicina a través de distintas instancias, como es la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, el Departamento de Informática Biomédica y el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas, que está avalado por el INDRE. Está ubicado en una unidad mixta y reconvertida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el procedimiento para tener acceso a esta unidad, a este centro de diagnóstico, lo primero que tienen que hacer es acceder a la página web que está apareciendo en su pantalla. Se trata de clinicadelviajero.com.mx, donde lo primero que se hace es evaluar al paciente para determinar si tiene síntomas compatibles. Enseguida se descarga una solicitud de la prueba confirmatoria de COVID-19 para evaluar el riesgo, y en caso de ser candidatos se proporciona una cita para acudir al centro de toma
de muestras asignado. El seguimiento se seguirá dando a partir de videoconferencias y también los resultados se entregarán hasta 96 horas después en un plazo máximo a través del personal médico capacitado, quien proporcionará toda la información posible. Entonces es una información importante. Ya les habíamos comentado que la UNAM contaba con un centro de diagnóstico para la comunidad universitaria y a partir de este viernes 24 de abril este servicio se abre al público en general. Lo único que tienen que hacer es seguir las recomendaciones y lo primero es ingresar a la página de clinicadelviajero.com.mx, seguir ahí las indicaciones y en caso de ser positivo, pues esta unidad le dará seguimiento. Y bueno, vamos con otra información que no tiene que ver con lo médico. Hablemos ahora del MUAC, que es uno de los museos y de las instituciones de nuestra universidad que no ha parado y tiene como objetivo hacer llegar el arte contemporáneo al público en general. De esto y de todas las actividades que tiene el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, nos habla Cuauhtémoc Medina en el siguiente podcast. Vamos a escucharlo. Doctor Cuauhtémoc Medina, pues antes que nada le agradezco mucho estos minutos que nos brinda para platicarnos de este nuevo proyecto que lanza el MUAC, el Gran Hotel Abismo, si nos pudiera platicar de qué trata y cómo es que nos va a hacer un recuento también de historia sobre esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Hola, ¿qué tal? El Gran Hotel Abismo es un podcast que emerge de la actividad académico-intelectual del museo. Es como nuestra puerta para compartir con el público ideas, imágenes, conversaciones que van a de alguna manera a hacer valer la noción de que un museo es sobre todo un espacio de lo público. Y el lanzamiento de este podcast que está ocurriendo en este momento de encierro que todos sufrimos, efectivamente lo estamos inaugurando para hablar de varios de los aspectos que puede tener el momento de la crisis del coronavirus, sus efectos tanto culturales como artísticos y las experiencias que en cierta manera se plantean en torno a vivir bajo esta pandemia. Lo hemos inaugurado, de hecho, con un relato de dos colegas argentinos, periodistas, escritores, Lucila Cazoglu y Salvador Marinaro, quienes han venido huyendo desde Hong Kong hacia Occidente, perseguidos por la cuarentena, cuando ellos viven en Shanghái, y un poco también para examinar cuál es la perspectiva que hay de este enorme proceso global de crisis desde una visión desde China. Platíquenos, por favor, cuánto va a abarcar este especial de la pandemia, quiénes más van a participar y cómo es que nos van a narrar estas historias. El podcast, sobre todo, es obra de Julio García Murillo, el curador académico del museo, el coordinador de Campus Expandido. Es suya la voz y también él ha elaborado la identidad del podcast. Más que decirte cuáles los contenidos de invitados, me gustaría hablarte de la personalidad que el podcast tiene. Es un podcast que es introducido desde una especie de propuesta gótico-intelectual. El mismo título del Gran Hotel Abismo es una cita escondida del ataque que el filósofo húngaro George Lukács lanzó a los miembros de la Escuela de Frankfurt en su libro La teoría de la novela, acusándolos de vivir efectivamente en un espacio de contemplación estética al momento que el mundo se estaba cayendo en pedazos. Lo que ha hecho Julio es retomar esta famosa cita para imaginar eso, que el museo abre un espacio imaginario, aurático, que permita a la gente visualizar un espacio de hospedaje de ideas, de voces, de experiencias, que ocurre bajo la conciencia de que vivimos todos en este momento histórico en la contemplación de la posibilidad de una variedad de destrucciones y de catástrofes. Y dentro de esa, digamos, ficción, de ese relato, vamos a dar entrada a muchísimas voces, a examinar experiencias en otros lugares del mundo de este momento de encierro.
Ahora estamos hablando de experiencias reales, de historias reales, pero de alguna manera con este toque narrativo, artístico. Entonces, por este lado me gustaría preguntarle cómo justamente la cultura y el arte ahorita nos muestran esta otra cara de la contingencia que estamos viviendo. ¿Qué tan importante es entender estos dos conceptos para tener esta otra idea de la contingencia y del momento histórico que estamos viviendo? El museo, desde hace muchas décadas, es una especie de escena pública paralela, donde arriba las ansiedades, las preguntas, las reflexiones, incluso la decepción del momento histórico, bajo otra forma, en relación a obras de arte y a conversaciones de cosas que no se dicen en los medios usuales. En cierta manera, lo que el museo está haciendo con este podcast, igual que sucede con nuestros coloquios, con nuestros debates, es tratar de hacer crecer ese espacio para un discurso y otro, y para un imaginario otro. Lo que por un lado es la invitación del Hotel Abismo, es a vivir juntos de alguna manera, junto a una especie de chimenea imaginaria, el intercambio de notas, cómo experiencias individuales y efectos creativos individuales crean un gran mosaico en donde nos conviene escuchar lo que otros pueden tener que decir. Perfecto, doctor, pues estaremos muy pendientes de este proyecto y muchísimas felicidades y muchas gracias por mantenernos informados y entretenidos en esta cuarentena. Muchas gracias, y es un momento de reflexión, de inventar cosas nuevas, de pensar y también tener luto, pero este es un momento importante y no hay que dejarlo pasar. Pues sí, el MAC siempre ofrece experiencias nuevas y distintas, y ahí está una posibilidad para seguirlo viviendo de una manera distinta. Y para seguir hablando de todas esas expresiones que ayudan a sanar el cuerpo y la mente, vamos con Anel Pérez, que nos habla de las posibilidades y de las opciones de Cultura UNAM desde casa. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Hoy le voy a hacer 2 recomendaciones de danza y 2 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Empezamos con las del MUAC. Se trata de los lanzamientos de 2 listas de Spotify que le van a encantar. Por una parte está el estreno de El Gran Hotel Abismo, que lanza su primer capítulo, Teorías de la Pandemia, China en tu casa. Este capítulo, Cuauhtémoc Medina va a dialogar con 2 periodistas argentinos y nos van a contar el camino y el periplo que ha significado poder regresar a Shanghái. No se lo pierda, esto es El Gran Hotel Abismo. Y por otra parte, en el marco del nuevo proyecto de Las Brillantinas, esto en todo el contexto de la revolución glitter y la equidad de género, lanzan una lista de Spotify que se llama Sor Juanita la Trailera, que va a tener todo referente a los puentes que tienen que ver las artes visuales con la cultura escrita y la cultura del libro, así que vamos a tener editoras, ilustradoras, desde luego autoras y demás. Sor Juanita la Trailera. Y en el caso de Danza UNAM le cuento que estamos a punto de celebrar el Día Internacional de la Danza, así que se está trabajando muchísimo por un programa del que le voy a platicar después, para el 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, todo hecho en casa. Y recuerde que Danza UNAM sigue ayudándonos a mantenernos relajados y distendidos en el cuerpo de lunes a viernes con la yoga restaurativa, y desde luego este domingo vamos a tener la clase dominical, la clase especial, con la maestra Patricia Andrade a las 9 de la mañana en el Facebook de Danza UNAM. Y aquí en TV UNAM vamos a tener una gran programación para el fin de semana. Les recomiendo que hoy viernes inicie con El Gran Acuífero Maya. Este es un documental de TV UNAM sobre la inmersión de un grupo de buzos al mundo subterráneo de la península de Yucatán, con el objetivo de mostrar la importancia del acuífero en el pasado y en el presente. Ideado y liderado por Guillermo de Anda, explorador de la National Geographic Society, bajo la dirección de Víctor Mariña, como parte del grupo de TV UNAM, y la producción general de Carla Ortega, que es fotógrafa y buza, así que es imperdible hoy verlo a las 21 horas en TV UNAM. Mañana sábado no se pierde el ciclo de Hombres y Animales, el sabueso de los Baskerville, una adaptación inglesa de esta célebre novela que todos conocemos del escritor Conan Doyle, en torno a la maldición que pesa sobre la familia Baskerville, en donde todos mueren sin tregua. Sherlock Holmes pues sospecha que el único miembro de la familia que permanece vivo, Sir Henry, será la siguiente víctima. Si quieres saber qué va a pasar, pues véalo hoy en punto de las 10 de la noche por nuestra señal.
Y para el domingo vamos a tener el mismísimo concierto de la UFOUNAM que grabó El Niño y la Música. Vamos a tener la narración de Maribán Martínez, entre otras, así que no se lo pierda. Yo le regreso la voz a Rosa allá en TV UNAM, no sin antes desearle que disfrute su fin de semana quedándose en casa. Gracias, Anel. Así es, ahí están muchas recomendaciones para quedarnos en casa y disfrutar de Cultura UNAM a través, por ejemplo, de la programación de TV UNAM. Y justamente vamos con un poco de humor. El equipo de No Memes, quien ha echado a volar su creatividad, nos presenta algo sobre Tesoro Negro. Veamos de qué se trata. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes. Esta es solo una probadita de No Memes. Si quieren ver el programa completo, recuerden sintonizarlo el próximo lunes. Vamos con un adelanto de lo que veremos en el siguiente capítulo y enseguida una pausa y volvemos con más información aquí a La UNAM Responde. Porque artistas y científicos nunca han estado peleados. Son puros chismes. Aquí revisamos la cercana colaboración entre videojuegos, cine, literatura, imaginación, metodología, biología, química. ¡Ay, ya, no memes! Bueno, en No Memes nos adentramos en la ciencia ficción. Por TV UNAM, lunes 9:15 de la noche. Qué gusto que sigan con nosotros en este último bloque de La UNAM Responde. Y bueno, durante esta contingencia es normal que estemos cada vez más tiempo conectados a las redes sociales, también a nuestro WhatsApp y a nuestro teléfono. Y es también normal que nos hagamos llegar de cualquier tipo de información y de datos. A este exceso de información, como ya les habíamos comentado en algún programa de esta serie, se le llama infodemia. El equipo de En Trending de TV UNAM preparó algo sobre este tema. Vamos a verlo. Cuando existe una emergencia sanitaria, como la que enfrentamos en estos momentos, la desinformación puede poner en riesgo la salud de miles de personas. Aunque también está el otro extremo. La Organización Mundial de la Salud se ha referido a la infodemia como el exceso de información acerca de una situación a la que una gran cantidad de personas está expuesta. La infodemia incluye la difusión de noticias falsas o maliciosas. En el caso de la pandemia que hoy vivimos, este es otro factor que aumenta la confusión y la angustia de comunidades enteras, incluso países. Técnicamente, es una epidemia de datos falsos o errados, que se propagan rápidamente, sobre todo por redes sociales. El desafío está en verificar la información, identificar y consultar fuentes confiables antes de compartirla, ya que no se trata solo de informar, sino de ayudar a tener un mejor entendimiento de la situación y actuar a favor. Pues sí, es muy útil el dato que le hagamos, que tengamos, qué podemos hacer con toda esta información. Y es importantísimo tener información de primera mano, por eso nos enlazamos de nueva cuenta con nuestros especialistas, la doctora Telma Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de nuestra universidad. Hablábamos en ese primer bloque del impacto que ha tenido la pandemia y bueno, hemos visto también imágenes que ocurren en distintas partes del mundo, de cómo se ha beneficiado el agua, el aire, el suelo, la fauna, la vegetación, y me gustaría que los dos nos hablaran desde sus áreas de investigación de cuál es el impacto, de qué está sucediendo particularmente en nuestro país con estos días de poca actividad humana. Doctora, le escuchamos. Sí, mira, con respecto a el área que yo manejo más es la calidad del aire. Efectivamente, si en el mundo
ha habido una reducción importante de emisiones a la atmósfera, y eso se puede ver mucho en las fotografías de satélite que han sido ya muy populares, de cómo ha cambiado la emisión, por ejemplo, en China, en Londres, en diferente parte de Europa, etcétera, ¿no? Pero eso depende mucho también en las emisiones, pero también va a depender de lo que tenemos ahí como la meteorología, el estado del tiempo diario. Eso es una parte que siempre está muy conectado la calidad del aire con la meteorología que tengamos. La otra, pues también va a estar conectado con el tipo de combustibles que se quemen, ¿no? También aquí en la zona metropolitana y en México se acostumbra mucho la quema de los cultivos, y eso produce humos. Y eso, si se acuerdan, tuvimos el año pasado un problema de contingencias atmosféricas por incendios forestales en una buena parte del país. Entonces, nosotros tenemos en esta zona metropolitana un problema ahora en términos de calidad del aire, es que no estamos en un régimen de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, pero sí estamos en un régimen de que tenemos alta radiación, y eso combinado con también unas emisiones que se llaman compuestos orgánicos volátiles, hacen que el ozono esté muy alto. Por ejemplo, si ahorita ustedes se meten a la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, podemos ver valores altos de ozono de 121 y en la Gustavo Amadero, y en cualquier momento puede haber problemas pues no solamente COVID, sino una contingencia más, ¿no? Entonces, sí es una cosa que tenemos que ver, analizarlo con cuidado, etcétera, ¿no? En el caso de una reducción permítame 3 segundos. Doctor, ¿podemos platicar? Sí, claro, Doctor. Por supuesto. Quiero disculparme con todo todo el auditorio, porque esto da mucho problema. Estamos Disculpa. en vivo, seguimos Pero en la el caso conversación. de emisiones también, otra cosa que va a bajar mucho va a ser el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y que eso va a tener, en principio uno quisiera que eso tuviera una reducción, una situación de cambiar la parte de cambio climático. Eso no se va a ver de esta manera, porque el tiempo donde se acumula el dióxido de carbono para tener efectos en el cambio climático tendría que ser mucho más tiempo. Yo espero que esta situación de pandemia no pase más allá de agosto. Y una disculpa. No se preocupe, doctora. Estamos en casa. Exactamente, eso pasa cuando hacemos trabajo desde casa y también escuela. Doctor, es importante hablar de estos temas, de la relación que existe con el comportamiento de los ecosistemas y de la manera en la que se relaciona con la salud de las personas. Y ya nos decía, no solamente es importante saber lo que sucede allá en estos paisajes lejanos, sino cómo impacta de acuerdo a las poblaciones y la actividad que hay en cada una de ellas. Sí, a ver, mira, yo creo que hay una serie de cuestiones interesantes. Justamente estaba teniendo una plática con el doctor Constantino Macías, que es el director del Instituto de Ecología. Y yo le preguntaba, no sé, supongo que más de una persona se ha dado cuenta que se oyen más pájaros cantando, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Y grillos por las noches también sucede? Y es verdaderamente notorio, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Hay más pájaros? ¿Están cantando más? ¿O es que antes no los oíamos por el ruido, ¿no? Y él lo que me contestó es que lo más posible es que eran especies de aves que no necesariamente estaban regresando y que tenían una nueva distribución, precisamente porque el ruido humano normalmente los espantaría, y que ahora ya están distribuidas de manera diferente. En la reserva, por ejemplo, en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, el grupo que trabaja en la reserva, que está liderado por la doctora Silke Kram,
están viendo que también hay cambios en la forma de la distribución de especies, ¿no? O sea, están mucho más presentes. Y esto parece que está también replicando en muchos sistemas, ¿no? Hoy nos decía el director del Instituto de Ciencias del Mar que en las playas están llegando más especies de tortugas y más número de tortugas a anidar, ¿no? Entonces, hay una serie de poblaciones, tanto animales y supongo también se tendría que ver en especies de flora, que tienen que están teniendo una respuesta a la falta de actividad humana o a la disminución de actividad humana, y sus números se están restableciendo, ¿no? Y su distribución también está cambiando. Y esa es una de las cuestiones que evidentemente se tienen que estudiar. A mí me parece que eso es muy interesante, y eso sucede desde muchos puntos de vista, ¿no? Con distribuciones diferentes. Como ya hemos escuchado, pues esta pandemia pasará, no sabemos exactamente en cuántas semanas, pero ¿qué podemos hacer como individuos, como ciudadanos, para aprovechar estos beneficios o estos cambios que ha manifestado el medio ambiente y que nos beneficia directamente a los seres humanos? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues mira, cada uno de nosotros, bueno, primero una de las cosas que tenemos que hacer de eso naturalmente es estar en casa, ¿no? Con todas estas recomendaciones que nos han dado en sistema salud, ¿no? Yo creo que pues lo que podemos también hacer es, supongo, leer, ver programas donde haya mayor información alrededor del tema de lo que nos está afectando, ¿no? Pues no sé, yo creo que también hay cosas que uno deja de hacer por el día a día, como escuchar buena música, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son de las cosas, porque no debemos estar fuera. Si toda la gente tuviera un lugar donde hacer ejercicio al aire libre, etcétera, bueno, podría hacer ese tipo de cosas, pero creo que es un momento de reflexión. En el caso de nosotros como científicos, sí nos queda una parte de reflexión de ver eventualmente cómo le hacemos para cambiar este modelo de desarrollo donde estamos metidos, donde un uso indiscriminado de energía se debería de aprovechar ahora, cosas como después de esta pandemia, buscar la manera de encontrar formas de energía limpia, producción de alimentos de otra manera. O sea, yo lo que creo es que ese tipo de cosas debería de estar uno reflexionando alrededor de eso, para que una vez que regresemos a la normalidad, pues con todas las ganas empecemos a hacer este tipo de cambios. Otra cosa que creo que es bien importante, es buscar la manera con los sociólogos, los psicólogos, etcétera, unos programas masivos de educación al cuidado del ambiente, porque no solamente es ir a abrazarse de un árbol, sino hay que tomar muchas decisiones que no solamente corresponden a uno en forma individual, sino en forma colectiva como sociedad. Eso es lo que creo. Muy bien, sí, doctor. a mí me gustaría ahondar justamente en lo que estaba diciendo Telma en este instante. O sea, yo creo que el regreso a la normalidad, deberíamos de empezar a pensar en el regreso a la normalidad, pero a una normalidad diferente, ¿no? Creo que tenemos que preguntarnos, o sea, ¿qué estamos aprendiendo de esta situación? Es una situación única y es una situación extraordinaria, en donde creo que podemos darnos cuenta que, por ejemplo, hay ciertas formas de comunicación y cierta movilidad que no necesariamente tenemos que hacer, ¿no? Creo que nos ha enseñado a que podemos ahorrar muchísima energía, y por supuesto hay otras cosas que tenemos que regresar a volver a hacer, ¿no? Pero definitivamente creo que tenemos que pensar en tener usos más eficientes de energía, cambiar de tipo de combustibles,
O sea, el hecho de ver que el ambiente, que el medio ambiente, que la naturaleza está siendo de alguna manera resiliente y que se está restaurando partes de ella, creo que nos debería ser un llamado de atención para que queramos que en realidad regrese a eso y que en realidad podamos estar en un mundo con un medio ambiente con el que somos más amigables, ¿no? Yo creo que eso lo debemos de aprender y cuando regresemos a la normalidad deberemos de tratar de dar esos pasos. Exactamente, y para que sea una normalidad diferente, como bien nos dicen, hay mucho que podemos hacer desde lo individual, pero también desde la investigación y bueno, todos los días hacer algo distinto para contribuir a tener un medio ambiente más saludable y en equilibrio con todas las especies, tanto animales como vegetales, con quienes compartimos nuestro planeta Tierra. Agradezco mucho estos minutos de ambos aquí en este espacio de la UNAM Responde. Seguiremos muy al pendiente del trabajo que realiza cada uno de estos institutos, porque como bien nos dicen, pues ahorita se están haciendo las mediciones, pero en un futuro se tendrán más resultados y se tendrán cosas más claras sobre qué hacer. Agradezco a la doctora Telma Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Doctora, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias al auditorio. Un saludo. Un saludo, doctora. Y también agradezco al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de nuestra universidad. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludote. Pues un saludo y estaremos muy al pendiente de lo que realizan estos institutos y los distintos grupos de trabajo de nuestra universidad. Seguimos aquí en la UNAM Responde y es viernes y como ya nos lo había dicho Flavio, es viernes de buenas noticias. Veamos qué ha sucedido con temas relacionados con la migración y las remesas, estos grupos vulnerables que necesitan ayuda y ya sabíamos también que es una oportunidad para ser solidarios y empáticos con estas poblaciones. Vamos a ver qué ha sucedido durante los últimos días. Te escuchamos, Flavio. Hola Rosa, buenas tardes. Hoy es viernes de buenas noticias. Estoy muy contento de contarles que, bueno, hace 2 semanas, como ustedes recordarán, pasé una cápsula del albergue Camifín, que alberga más o menos a 86 migrantes. Mayormente son niñas, adolescentes, mujeres y familias con hijos. La hermana Magdalena Silva nos contaba que necesitaba ayuda, ¿no?, de alimentos, porque están obviamente en cuarentena y no pueden entrar ni salir. Y gracias a la cápsula que hemos pasado, mucha gente se ha contactado conmigo, me ha donado alimentos. Gracias a su apoyo y al apoyo de muchísima gente más, pudimos ir al albergue de la hermana Magdalena. Por supuesto, entramos todos con cubrebocas, las doctoras nos puso el líquido, el spray. Pero bueno, esto no termina aquí, la hermana Magdalena Silva todavía sigue pidiendo ayuda y me grabó este pequeño videíto para que lo comparta, para aquellas personas que todavía quieren seguir donando, todavía pueden hacerlo. Hacerles un llamado, ¿no?, de solidaridad para que nos apoyen, sobre todo en este tiempo difícil, que los tengo encerrados y que comen todo el día, pues que nos apoyen con alimentos, son bienvenidos, aceite, frijol, leche, pañales para niños, jabón de todo tipo y si también es posible verdura, fruta fresca. Y la gente puede acercarse aquí. La gente puede venir aquí, se los recibimos con mucho gusto. Ya darás los teléfonos y que nos llamen y nos ponemos de acuerdo. Bueno, y la otra buena noticia es que luego de la conversación que tuve el miércoles con Sujaila, que me contaba la situación de las familias que dependen de estas remesas, recordamos que solamente en el municipio de Dolores Hidalgo el 18,6% de las familias dependen del dinero que mandan los mexicanos que están en Estados Unidos y el desempleo es muy alto, cada vez más alto, entonces estas remesas van a comenzar a bajar y me preocupaba mucho qué va a pasar con estas familias. Por eso contacté al secretario de Migración, Juan Hernández, él es el secretario de Migración y Enlace Internacional, para que me contara qué está haciendo o qué va a hacer el Estado de Guanajuato, por un lado, para absorber la llegada de todas estas personas que se van a quedar sin trabajo, y por otro lado, a corto plazo, cómo van a apoyar a estas familias que van a dejar de recibir las remesas. Y esta es la entrevista que me dio Juan. Ojo, 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 ojo. No sabemos si las remesas bajen tan dramáticamente como ha dicho el Banco Mundial. Nosotros recibimos 3.3 mil millones de dólares, $3.3 billion,
el año pasado, es como el 10% del total que recibe la nación mexicana. Muy importante para Guanajuato ese dinero. Y es dinero que va a personas necesitadas, a familias necesitadas, a municipios necesitados. Se habla, ayer y antier estuvo sacando ya comentarios el Banco Mundial de que probablemente bajarán las remesas un 20%. Entonces, imagínate, para nosotros eso podría significar, qué sé yo, unos 700 millones, dependiendo cómo vaya esto sucediendo. ¿Esta baja de remesas de que habla se podría equiparar a la crisis del 2008? Peor, probablemente peor. En el 2008-2009 las remesas bajaron 17%, ¿sí? a México y a Guanajuato. Cree el Banco Mundial, creen los expertos que esto será peor, que será un mínimo de un 20% hasta un 25%. Sin embargo, eso no es ciencia, eso es lo que creemos. No sabemos si de verdad se regresarán esos 150,000 o más de guanajuatenses a su estado, o dirán, no, yo me quedo en Estados Unidos con más razón. En México también están sufriendo, mejor me quedo acá y a ver dónde encuentro trabajo. Algunos expertos dicen que probablemente son unos 150,000 guanajuatenses que perderán sus empleos allá y que podrían retornar a su querido Guanajuato. Entonces, doble whammy, dirían en la UNAM. Sí, por un lado, la reducción de remesas y por otro lado, un flujo de personas a Guanajuato que antes nos enviaban sus remesas, ahora viene a Guanajuato a buscar empleo, oportunidades. Estamos buscando dinero del Banco Mundial, estamos buscando dinero del BID y el mismo gobernador está haciendo fondos, quitándonos a todas las secretarías dinero, yéndonos a austeridad para poder ayudar de manera asistencial y luego ayudar a que cada uno se ayude a sí mismo a crear empleos, a crear microempresas. Mañana salimos a los 46 municipios a llevar alimento desde nuestra secretaría a familias de migrantes. Bueno, Rosa, como verás, hoy te traje buenas noticias. Esta también es una buena noticia. Como nos cuenta Juan, a corto plazo el gobierno de Guanajuato va a llevar este fin de semana alimentos a miles de familias necesitadas. Y sobre la marcha también, como él menciona, se van a implementar estos programas de gobierno para poder, por un lado, atajar a estas personas, a estas cientos o miles de personas que van a regresar de Estados Unidos luego de haber perdido el trabajo, y por otro lado, a las familias que van a perder las remesas. Bueno, esto es todo por hoy. Te mando un beso. Tengo entendido que cumplimos un mes en la UNAM Responde. Estoy muy contento de estar aquí, colaborando con todos ustedes, informando en esta situación, en este momento histórico que nos ha tocado a todos vivir. Y por supuesto, aquellas personas que se pueden quedar en su casa, quédense en su casa. Exactamente, con esta medida de quedarnos en casa los que podamos, ayudamos a quienes no pueden hacerlo. Qué bueno que hay buenas noticias, pero quedan muchos días para seguir generando estas nuevas noticias y ser solidarios de distintas maneras. Si ayudamos a los otros, pues también nos ayudamos a nosotros mismos. Y con esto terminamos nuestra emisión de hoy. Los esperamos aquí la próxima semana, el próximo lunes en punto de las 2:30 de la tarde, completamente en vivo, en una emisión más de la UNAM Responde. Gracias a todos los que hicieron posible este programa y a quienes nos acompañaron del otro lado de la pantalla. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden quedarse en casa en la medida de lo posible y seguir las medidas de higiene y de restricción que nos indican las autoridades. Esto nos ayudará a todos. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.